Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse a este nuevo seminario o videoconferencia de las que hemos ido realizando durante todo el periodo cuando empezó el confinamiento. Hoy básicamente lo que intentaremos es ver dónde estamos a nivel de mercados, porque pues ha sido una recuperación bastante rápida en algunos índices, no en otros. Y teniendo en cuenta que estamos llegando al periodo estivo, pues es interesante ver si esto puede continuar en la misma línea, pueden haber cambios, un poquito intentar discernir cuáles también son los riesgos y los temas o los obstáculos que pueden surgir en el camino, ¿no? Porque después de algunas recuperaciones bastante rápidas, parece que nos olvidamos, ¿no?, que los activos suben y bajan, y algunos de ellos llevan un tiempo subiendo, básicamente. Hoy tengo el placer de hacer esta conferencia desde Nápoles, gracias al Smart Working o al teletrabajo. Llevo ya unas semanas instalado aquí, gentileza, y por eso pues la voy a citar, de Dataform Italia, una empresa distribuidora de cartuchos de tinta y tonos originales y compatibles, que tiene presencia en todo el territorio europeo y más de 20 años de experiencia. Tiene almacén propio y una rotación de producto de más de 16.000 referencias. Su éxito básicamente es su gran competencia profesional y el conocimiento de todos los productos de su mercado, un mercado con más de 60.000 referencias. Básicamente, si alguien pues quiere saber más de esta compañía europea con base en Nápoles, el email es info@dataformitalia.it. Me parecía de justicia pues nombrarla después de la excelente acogida que estoy teniendo aquí, y que estoy en el despacho de manera fenomenal, y por la ventana pues veo la isla de Capri y todo el Golfo de Nápoles. Vamos, me parece, hecha esta mención, vamos a empezar con la presentación en sí. Voy a compartir pantalla, un segundo. Hoy, como les comentaba, intentaremos ver la situación de los mercados financieros, pero también los que han ido siguiendo estas conferencias y los que no, pues que lo sepan en su momento. Si no recuerdo mal, allá por mayo, hicimos una conferencia para intentar aprovecharnos de esta situación y hablamos de 5 activos. Destacamos 5 activos financieros, que era un bono investment grade, un bono high yield, una acción, un fondo y un fondo cotizado, un ETF. Entonces también me parece interesante, porque a veces, pues bueno, los que vamos hablando de mercados, vamos hablando y dando ideas de mercado, pero luego el seguimiento no es el que debería ser. Por lo cual intentaremos también ver dónde están estos 5 activos y si ha sido interesante tenerlos o no tenerlos en cartera. Vamos a ver primero de todos los índices bursátiles. A nivel de economía real, no voy a entrar demasiado porque ya he entrado en otras conferencias, pero básicamente es que se espere que tengamos una recuperación en lo que llamamos en forma de V asimétrica, es decir, la caída intensa, rápida, cerramos la economía, y la recuperación en la economía real también bastante rápida, pero no tan rápida como la caída en el índice de actividad. Por eso decimos una V asimétrica, porque la recuperación también es rápida, pero no tanto como la caída, se va abriendo la V. Eso ha generado uno de los aspectos quizá pues bastante interesantes, ¿no?, de todo este periodo, y es que la economía real parece que va por un lado y la economía financiera por otro. Y esto lo podemos ver realmente cuando vemos los índices bursátiles, que creo que en esta diapositiva se ve muy bien. Aquí tenemos, fíjense, desde el inicio de año, es lo que cogemos como base 100, esto es con base 100. Tenemos la línea blanca,
que es el Standard & Poor's, que nos sirve como un índice bursátil para ver lo que pasa en las bolsas a nivel global. Luego tenemos la línea verde, que sería el Eurostoxx a nivel europeo. El otro es americano, pero sirve mucho a nivel global, y el verde es europeo y claramente se utiliza para todo el tema europeo. Luego tenemos el violeta, que esto es el Nasdaq, hemos ido comentando, y creo que de manera acertada, que uno de los sectores dentro de la economía y de los mercados que mejor estaban funcionando eran los de la tecnología, y así ha sido. Las empresas tecnológicas, muchas de ellas han aprovechado muy bien esta incertidumbre y esta volatilidad en los mercados, y claramente se ve en la línea violeta, que sería el Nasdaq. Y finalmente tenemos el IBEX, que es la línea roja, que es uno de los más castigados y uno de los que menos ha recuperado. Fijemos, que si cogemos base 100, si por ejemplo hubiéramos tenido 100.000 euros en el índice IBEX 35, replicándolo a día de hoy, tendríamos actualmente 75.530. Es decir, hay una caída intensa, la recuperación se va produciendo, pero realmente no con suficiente fuerza. Si vamos al índice europeo, la situación mejora, pero seguimos estando por debajo del 1 de enero. Si teníamos 100.000 euros en el Eurostoxx 50, tendríamos ahora 88.260. El SP500 podemos decir que estamos más o menos a la par, estaríamos en 99.620 euros. Y el que es destacable, espectacular y brutal su evolución ha sido el Nasdaq. Porque no solo no hubiéramos perdido o hubiéramos mantenido el valor de esos 100.000 euros, sino que lo hubiéramos incrementado en un 20%. 100.000 euros puestos en el Nasdaq a principios de año serían ahora mismo en 120.600, más que euros, dólares, tendríamos que decir, esto es en moneda local. Por lo cual yo creo que en esta foto nos hacemos una idea de quién recupera, quién no recupera, quién se mantiene. Nos podemos fijar que en marzo, que sería esta zona de aquí, pues algunos de los índices llegaron a estar por, sobre todo el Eurostoxx y el IBEX, por debajo del 70% del número índice, es decir, con caídas superiores al 30%. No así el Nasdaq, que llegó el Nasdaq pues alrededor del 80% en el peor momento, aunque sí que venía también de unos niveles más elevados. Y esta es la situación hoy. Sí que vemos que podemos notar un cierto agotamiento, sobre todo en el Nasdaq. Es decir, seguimos pensando que es interesante tener exposición en el sector tecnológico, pero de manera mucho más selectiva. Si hemos tenido acciones dentro del sector tecnológico que han corrido mucho, y digamos, han corrido mucho sobre todo gracias a la coyuntura, no un tema estructural para el medio y largo plazo, podríamos incluso venderlas y aprovechar esa ganancia. Las que las vemos más por temas estructurales, pues estas las mantendríamos, pero sí que notamos un cierto agotamiento. Si nosotros vemos además, para ver esta recuperación, desde los mínimos de cada uno de los índices, fíjense la espectacularidad del Nasdaq. Un 50% ha subido desde sus mínimos en marzo, cuando el IBEX, por ejemplo, ha subido solo un 18%. Esto nos da una idea genérica de lo que son los mercados de renta variable. Si vamos a los mercados de renta fija, a los bonos, también podríamos buscar muchos bonos, pero nos vamos a centrar en los que nos parecen más representativos o que son más seguidos para entender qué pasa en el mundo de los bonos. Y tenemos, por un lado, el bono alemán, el Bund. Estos son todos referencias a 10 años, bonos de gobierno a 10 años. Tenemos primero el Bund, que si hubiéramos puesto 100.000 euros el 1 de enero, tendríamos ahora 112.000 euros, por lo cual bastante potente la respuesta del mercado de bonos, en este caso del mercado de bonos alemán. Además, fíjense en esta subida de aquí, cuando empiezan muchos bonos a caer por las dudas de si va a haber inyección monetaria por parte de los bancos centrales. Acuérdense que Lagarde en un primer momento dio una imagen no muy clara de ayuda, ¿no? Luego ya siguió lo que decía la FED, pero en un primer momento dio dudas y aquí los bonos pues
estaban con dudas, y en cambio el bono alemán, el clásico vuelo a la calidad, era clarísimo. Fíjense hasta dónde se escaló. Luego volvió un poquito a la línea del resto de bonos y, como les decía, actualmente están 112,85 si cogemos base 100 el 1 de enero. Luego tenemos el Treasury, que sería la línea amarilla, pues también un bono que en algún momento sufrió algo, pero nos ha dado alrededor de un 10% desde el 1 de enero, estaría en 109,13, también otro bono, otro activo que ha sido muy refugio y pensamos que lo puede seguir siendo. Y finalmente, y esto va bien también para entender lo que ha pasado con el Fondo de Reestructuración, el Next Generation, Unión Europea, el bono italiano y el bono español. Porque, lo he comentado otras veces, uno de los riesgos que más temíamos y que más nos preocupaban era que se desencadenara durante estos meses de problemas otra crisis de la deuda europea, otra vez una ampliación de las primas de riesgo del italiano, del español, del griego. Esto era un riesgo muy, muy a tener en cuenta y entendemos y creemos, y por eso pues también hay que felicitarlos, que la actuación de los bancos centrales y también de la Unión Europea, finalmente, con algo de retardo, pero también de la Unión Europea, ha servido para que no sucediera esto, y no solo no sucediera, sino que cualquiera que tuviera dinero el 1 de enero en el bono italiano, que es el BTP, el verde, o en el bono español, que es el viola, el 1 de enero también estaría ganando dinero, mucho menos, estaríamos en 104,02 el italiano y en 102,20 el español, pero también, pues, interesante, ¿no? Porque sobre todo no entramos otra vez en ese terror, ¿no?, que vimos en el 2010-2012 cuando hubo la crisis de la deuda soberana en Europa. Eso está fuera de la cuestión ahora mismo, obviamente si seguimos con las mismas políticas, pero está funcionando y nos da esa tranquilidad. De hecho, hay otra gráfica aquí que también he querido poner para que pudieran ver en el mercado de bonos de gobierno, los gubernamentales, latir el rendimiento de la deuda pública en lo que va de año, desde el 1 de enero. Es decir, si estas barras van para abajo, que es el caso de la mayoría, quiere decir que el coste de financiación de estos gobiernos ha sido menor en estos últimos meses, desde el 1 de enero, y significa que ha habido dinero que ha entrado a comprar estos bonos, por lo cual ha sido un buen refugio. Y lo vemos que ha sido muy claro, por ejemplo, en Hong Kong. El azul claro, el azul celeste es la referencia a 10 años y el azul fuerte o casi lila sería a 2 años. Pues vemos que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, pues había una bajada en el 10 años de un 1%, de 100 puntos básicos, y de más del 1,5% en el 2 años. Estados Unidos, pues muy similar. Luego, ya un poquito más lejos, sucede algo similar en Reino Unido y en Corea del Sur. Y luego, pues Italia, aunque en el 2 años, pues ahí se ha perdido algo de dinero, muy poquito, porque está prácticamente igual, en el 10 años, como veíamos antes, ha mejorado, Alemania también, y China también. Japón se ha quedado muy estable. Es decir, bonos de gobierno han sido refugio, han sido un buen refugio durante esta crisis y deberían seguir siéndolo, sobre todo a nivel europeo, con el espaldarazo del fondo Next Generation, que vamos a hablarlo ahora. Este es un tema en el que me voy a detener algo porque creo que hay que ser, digamos, claro, porque yo he sido, en otras conferencias he comentado de que la solidaridad europea se la estaba esperando. Europa tenía delante un cruce de caminos para decidir qué quería ser, hacia dónde quería ir, y esto dependería mucho de si realmente esa solidaridad europea, que es muy fácil de decir, sobre todo cuando hablamos del sur de Europa, es muy fácil reclamarla, pero no tan fácil llegar a que sea efectiva y que se llegue a un acuerdo claro que ponga en práctica esa solidaridad. Y ha sido así, se ha conseguido hace muy poquito, la semana pasada, el lunes, se consiguió este acuerdo, que es lo que llamamos el Next Generation, el Fondo de Recuperación o el Next Generation, que es un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones
son subvenciones directas y del 360.000 millones en préstamos. Esto además, que es lo que a veces olvidamos y no deberíamos olvidarlo, hay que sumarle que hay el presupuesto de la Unión Europea, que también se aprobó, de más de 1 billón de euros, 1,074. Y por otro lado, durante el COVID se lanzó y se activó lo que llamamos el Safety Nets del COVID, que son otros 540.000 millones. Es decir, estamos hablando que el 17% del PIB de los Estados miembros de la Unión Europea se ha puesto a disposición de, a través de ayudas con este dinero, sobre todo lo que llamamos política fiscal, se ponen a disposición de varios países casi 2,4 billones de euros, 2,364 exactamente. Eso es muchísimo, es decir, es un gran, digamos, un gran paso, una gran muestra de mayor integración europea, un gran ejemplo de que la Unión Europea, a pesar de las críticas y de la pérdida, por ejemplo, de 75.000 millones de euros después de la salida de los ingleses, de los británicos, que es lo que aportaban al budget de la Unión Europea, pues eso no va a estar, pero se sigue poniendo en práctica esta serie de fondos. Y esto es clave, porque la Unión Europea, como les decía antes, estaba ante esta tesitura de decidir qué quería ser, si iba por bloques y por velocidades o volvía a hacer digamos, un empujón más a la integración europea. Esto es un empujón más a la integración europea, porque claro, está muy bien hablar de todo este dinero, que es muchísimo y será crucial para economías tan tocadas por el COVID como sobre todo, grandes economías sobre todo, como la italiana, la española y no olvidemos la francesa. Pero hay que sacar el dinero de algún sitio. ¿De dónde va a salir todo este dinero? Entonces aquí, y por eso digo que es más integración este último acuerdo, es más integración porque hemos venido hablando de los coronabonos, de los eurobonos, y ahora parece que pasa algo de puntillas, ¿no? Por los medios y por la prensa en general. No, es que uno de los puntos importantes de este acuerdo es que la Comisión no tiene por qué hacerlo, pero puede hacerlo, puede emitir bonos de la Comisión Europea, con lo cual respaldados por todos los Estados miembros, y esos bonos son coronabonos, son los eurobonos, porque van repartidos los pesos o el riesgo de los diferentes países a través de la Comisión. Es decir, esto es un paso importantísimo, histórico en la Unión Europea. Sabemos que en 2008, 2010, 2012 los alemanes estuvieron R que no con los coronabonos. Y ahora, pues, bueno, coronabonos en su momento eran los eurobonos, ahora es el tema del coronavirus. Pues bien, que sepamos que hay la posibilidad de ir a mercados de capitales y emitir estos coronabonos, por lo cual esto es un paso importantísimo. Por otro lado, yo destacaría que el eje franco-alemán, con Merkel al frente, ha sido importantísimo para llegar a este acuerdo, porque teníamos por un lado lo que llamamos los países frugales, liderados por Holanda, con Austria, Suecia y Dinamarca, que se oponían pues, a esta mayor solidaridad. Y por otro lado, teníamos el bloque, podríamos decir, liderado por Italia y con España como gran compañero de bloque, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Merkel ha entendido que, igual que pasó con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que al final el Plan Marshall no es que nos dieran el dinero a fondo perdido, sino que los americanos, una parte fue a fondo perdido, pero la mayor parte fue a través de préstamos para no perder ese mercado tan importante que era el mercado europeo para los americanos. Pues aquí pasa algo similar. Merkel se ha dado cuenta que si seguía con la línea que dictaban los holandeses, los suecos, los daneses y los austríacos, pues a lo mejor, pues sí, conseguían no tener que, digamos, desembolsar todo este dinero, pero perderían mercados tan importantes como el francés, el español y el italiano. La Merkel ha sido inteligente, ha sido práctica y ha conseguido, con el apoyo de Macron, porque Macron también era el primer interesado, porque Francia también pues no está a nivel de los problemas de España y de Italia, pero casi, pues han conseguido este acuerdo.
Por otro lado, y a mí me parece muy positivo, se han conseguido establecer los mecanismos de control exigido por lo que llamamos los países frugales. Y es justo que sea así, porque uno de los riesgos que tienen estos países, el que más va a recibir es Italia, es que no se haga una buena gestión de este dinero. Porque este dinero, y por eso me estoy deteniendo tanto a hablar de este tema del Next Generation European Union, porque este dinero no es para conseguir ayudas coyunturales o para poner, digamos, para tapar agujeros. Este dinero es tan importante que es para intentar mejorar, cambiar, modernizar de una vez las estructuras económicas de Italia y de España, por ejemplo. Entonces, para ello tiene que haber un control exhaustivo, y me parece que tiene que ser así, por parte de la Comisión Europea, para ver qué planes de inversión aportan a la Comisión y se aprueban en el Consejo Europeo estos países. Y si en algún momento hay digamos, un uso ineficiente, porque aquí el riesgo que tenemos, hay que decirlo claro, es decir, el clientelismo que tenemos en Italia y en España, pues que las grandes corporaciones de turno, con más lobby, más fuerte con el gobierno, reciban un dinero más importante que las pequeñas y medianas. Por lo cual esto hay que tener en cuenta mucho este riesgo, tanto en Italia como en España, también en Francia, y conseguir que este dinero llegue a todas las sectores y áreas de la estructura económica española italiana. Y último punto, y esto lo digo también por los que siempre van llorando, ¿no? Los que hemos, incluso yo, estos últimos meses, oye, no hay solidaridad en Europa y tal, para España. Bueno, bien, Italia, España, ahora la pelota está en su tejado. Reciben miles de millones de euros para modernizar sus economías y para salir bien de la crisis del COVID, y no pueden pedir mucho más a Europa. Europa no puede hacer mucho más. Por lo cual eso también es un arma de doble filo, en el sentido de que estas economías, como la italiana o la española, tienen una oportunidad histórica que no deberían dejar pasar. Porque si la aplicación de este dinero, el uso de este dinero, es ineficiente o no funciona, les puedo, casi apostaría dinero que en la próxima crisis, ahí sí que los frugales van a ganar la partida. Y dirán, no vuelve a haber este traspaso de dinero porque ya vimos lo que pasó cuando el COVID se hizo un uso ineficiente. Por lo cual, me he querido parar en el tema de este dinero de la Unión Europea porque creo que esto hace a Europa más fuerte, hacia Europa con una moneda que ya lo está notando y se está apreciando contra el dólar, y es de vital importancia este acuerdo que ha costado tanto de conseguir. A nivel de datos del COVID, no voy a entrar demasiado porque seguro que están bombardeados cada día por los telediarios, pero que sí que tengamos claro pues, que básicamente actualmente la tendencia de incremento de casos diarios está muy en lo que es Latinoamérica y Norteamérica, y la eurozona, aunque está en niveles mucho más bajos de los que tuvimos en su momento, hay una serie de repuntes que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de España, que pueden obligar a aplicar una serie de cuarentenas a gente, pues alemanes, ingleses, que vengan a algunas zonas de España, ¿no? Por lo cual esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por España, que es un país muy centrado en el sector servicios. Las medidas de estímulo que hemos visto hace un momento a nivel de Unión Europea, aquí las podemos ver a nivel de países, sobre todo medidas de ingreso y gasto y lo que son préstamos, inyecciones de capital y garantías. De los países dentro del mundo emergente que más han ayudado a estas economías es Italia y Alemania, con muchísima fuerza. Luego está Japón y Francia. Estos son datos sobre el PIB nominal, un 24%, por ejemplo, en Japón. Y luego, pues bueno, tenemos España, tenemos otros países. Estados Unidos, mucho menos de lo que parece, pero también es una economía con un PIB, pues es el primer PIB del mundo. Y a nivel de países o mercados emergentes, China muy poquito, y esto nos debería hacer pensar, porque China, a veces yo digo que es ese gigante con pies de barro, y es un poquito extraño que solo un 0,5% vía préstamos, inyecciones de capital o garantías de su PIB se esté utilizando para ayudar a la economía. Es verdad que tiene un efecto mucho menor que aquí, pero es muy poquito. Corea, por ejemplo, tiene casi un 10%.
Esto es básico, estas medidas, lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir porque me parece que es interesante reiterarlo para entender lo que puede pasar en las inversiones que tengamos en los mercados financieros, es que todas estas ayudas continúen, deben continuar de cara al 2021. No es un tema solo de 2020, sino de cara al 2021. A nivel de datos macro no los quiero tampoco cansar, pero sí que esta gráfica, solo he puesto una gráfica, esta me parece interesante porque nos habla del PMI, lo que nos dice pues qué están haciendo los gestores de compra, los jefes de compra de las empresas, porque esto es siempre una medida anticipada de ver lo que puede pasar. Y fíjense que en el 2009 el PMI manufacturero, la caída fue mucho más intensa, más intensa que el PMI de servicios. En cambio, en la crisis del gran cierre, las que estamos viviendo, la caída de servicios es más del doble casi de la caída del PMI manufacturero. Tiene todo el sentido del mundo, porque al cerrar fronteras, cuarentenas, confinamientos y demás, todo lo que es el sector turístico y de movilidad se ha visto afectado de manera brutal. Pero también fíjense, esto lo dejo también como nota positiva, la recuperación en clarísima V, esto no es una V asimétrica, es una V muy afilada, que la recuperación también es muy rápida. Claro que hay camino aún por recorrer, piensen que lo interesante es estar por encima de 50. A nivel, estos son globales, estos son PMIs globales de todo el mundo. Hay algunos PMIs, lo que insisto, PMIs es las compras, el acopio que hacen las empresas de estocaje para luego producir su producto o distribuirlo. Pues aquí, dependiendo del país, hay ya algunos países que se esperaban PMIs por debajo de 50 y en las últimas semanas han tenido PMIs por encima de 50. Por lo cual, hay datos positivos en esa línea. No he querido poner lo que son publicación de resultados empresariales, que algunos decían que iban a ser terroríficos y muy malos, y sí que lo hay de malos, hay algunos muy malos, pero hay también, cuando ya conseguimos tener datos que nos den un poquito más de perspectiva, aparte de esos días duros de marzo-abril, sino que nos cogen ya el final del segundo trimestre, pues hay algunos datos que al final han sorprendido incluso en positivo, no de manera espectacular para tirar cohetes, pero en positivo. Por lo cual, atención que han habido empresas que han conseguido dar unos resultados bastante, digamos, decentes teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Y aquí, uno de los activos, que es el dólar americano contra el euro, esto es el par contra el euro, que viene a reflejar de manera bastante importante, pues eso que decíamos, que la curva de muertes ahora está más y de contagios en Latinoamérica y en Estados Unidos. Pensemos que en Latinoamérica, aunque a veces hablemos de los lazos iberoamericanos, pero realmente por la doctrina Monroe de Estados Unidos, el mercado americano siempre ha sido pues, su jardín de atrás para la venta de sus productos, por lo cual tiene un efecto muy importante lo que pase en LATAM para los americanos, junto pues, a la pésima gestión del coronavirus por parte de la administración Trump. Si en un primer momento el dólar se aguantaba muy bien, sobre todo, y se apreciaba cuando en Europa estaba arreciando con más fuerza el coronavirus y llegó incluso a 1,08, ahora estamos en el lado opuesto. A mi entender, exagerado. Creo que la debilidad del dólar no debería ser la actual, a 1,17, creo que va a volver a recuperar. Pero, por un lado, cronograma en el sentido de que es, en este sentido, pues, es que ahora estoy viendo, perdonen, que alguien me ha puesto algo en el chat, creo, bueno, no sé verlo ahora, pero sí, me he olvidado de decirlo al principio. Al final de la conferencia estaré encantado de poder responder las preguntas que sean. Si me mandan por chat, luego lo voy a contestar sin ningún problema. Entonces les decía que
este cronograma, ¿no? Es decir, en un primer momento estaba mucho más afectada Europa que Estados Unidos y ahora es al revés. Pero es que además, en todo eso, hemos visto, insisto, fíjense la importancia en mercados, cómo se ve también reflejado en la fortaleza del euro, el acuerdo histórico que les decía en la que Merkel ha tenido un papel importantísimo, ¿no? Estos más de 2,4, casi 2,4 billones de euros. Eso obviamente da fortaleza al euro, ¿eh? Pero entendemos que eso ha sido con demasiada rapidez, demasiado optimismo y creemos que el dólar debería volver a coger fuerza. No para volver a los 1,08 probablemente después de este acuerdo, pero sí para no estar más cerca del 1,20 que del 1,12, por ejemplo. El VIX, esto lo digo también porque luego vamos a hablar del oro, ¿eh? El oro creo que es interesante que hablemos del oro porque es bastante tema de actualidad la inversión como cobertura y como refugio a través del oro. Entonces vamos a ver el VIX, esto es lo que llamamos el índice del miedo, siempre lo vamos viendo para ver cómo están los mercados, ha continuado con su bajada, llegamos en su momento en marzo a niveles casi de la crisis de Lehman Brothers, bueno, a niveles, vaya, de la crisis de Lehman Brothers, y ha ido mejorando con algún repunte, como podemos ver aquí a finales de mayo, pero actualmente lo tenemos en $25. Aún está el doble de lo que debería estar en condiciones normales. El VIX nos dice que el mercado está plácido cuando está pues, alrededor de 10, 12. Está en 25, por lo cual aún obviamente hay dudas. Pero insisto que a pesar de los problemas en atajar el coronavirus en Estados Unidos, en Latinoamérica, en los rebrotes en Europa y en todo este tipo de cosas, pues el VIX ha continuado su bajada, quizá más lenta de lo que se hubiera esperado, pero su bajada está alrededor del 25. Por lo cual, entramos ahora sí en el tema del oro. Y aquí también me voy a detener algo en el tema del oro, porque se ha venido hablando muchísimo del oro, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos que el oro está rondando unos máximos alrededor de los $2.000 por onza de oro. Este es un gráfico de hace unos días, pero nos sirve para la tesis que voy a explicar. Y lo que nos damos cuenta es que es uno de los máximos más importantes del oro a nivel nominal, sin tener en cuenta nada más. El precio de la onza de oro en dólares desde que abandonamos el patrón oro de Bretton Woods en el 71. Pasamos al patrón dólar. Entonces aquí nos damos cuenta pues, que tuvimos aquí este máximo, este otro máximo y este tercer máximo que es el actual. Es decir, estamos en niveles muy altos del dólar, perdón, del oro. Pero aquí, esta gráfica creo que es importante que la tengamos en cuenta. Si tenemos en cuenta en términos reales, es decir, el incremento del precio del oro, pero descontando la inflación, por lo cual no es un rendimiento o una subida del precio nominal, sino real, descontamos la inflación, nos damos cuenta que estamos lejos, o sea, no lejos, por debajo de los niveles del 2011, cuando veníamos de la otra crisis, y muy lejos de los niveles de los años 80, cuando veníamos de la segunda crisis del petróleo y esperábamos un periodo de inflación duradera y larga durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, fíjense que estamos hablando aquí en los años 80 de 1.200, insisto, teniendo en cuenta la inflación, 1.200 y actualmente estaríamos alrededor de 800, ¿no? Por lo cual, hombre, por un lado parece que está caro el oro, pero vemos que está menos caro en términos reales de lo que estaba, por ejemplo, en 2011 o en los años 80. Y eso nos debería hacer pensar o empujar a decir, oye, puede aún subir más el oro si continuamos con las dudas de los rebrotes, Estados Unidos continúa con los problemas actuales y demás. Pero aquí ahora viene, digamos, una de cal y una de arena, ¿no? La positiva es la que les digo para los que ya tienen oro o quieren invertir en oro, pero que tengan muy en cuenta que cuando tenemos las tires reales del Treasury, de los bonos de gobierno americanos, esto es lo mismo que hacíamos hace un momento. El rendimiento que da el bono soberano, le descontamos la inflación y nos da el rendimiento real. Pues resulta que haciendo este cálculo,
el bono a 10 años americano, el Treasury a 10 años, que es la línea blanca, está en casi un rendimiento negativo del 1%, como pasa en Alemania, por ejemplo. El 30 años está en menos 0,4, que es la línea azul, y la línea, ya lo diré. Y luego lo que tenemos es el oro, para ver a nivel de rendimiento. Fíjense que la correlación entre el rendimiento del oro y de las tires de los treasuries reales, descontada la inflación, es innegable. Es decir, además, cuando el treasury entra en rendimiento real negativo, es cuando tiene más sentido del mundo tener oro, porque el oro sabemos que no nos da, digamos, un cupón o un pago, sencillamente por valor de su precio. El problema que vemos aquí es que la TIR del Treasury la tenemos, como hemos visto antes, ha sido uno de los activos refugio también importantes. Lleva 4 meses después de muchas bajadas en mínimos desde el 2012 en cuanto a rendimiento, por lo cual subida en precio. Llevamos unos 4 meses en un movimiento bastante lateral, por lo cual la duda es aquí, ¿va a continuar con estas tires a este nivel o incluso bajando, de manera que el oro continuará siendo, digamos, atractivo porque la TIR es negativa en el Treasury, o va a haber algún repunte? Esta es la gran duda y ahí lo dejo, no porque no piense que se puede invertir en oro como cobertura, de hecho, pues hay clientes en SLM que han cubierto con oro, pero tengamos en cuenta esto que decíamos. Por un lado es positivo que en términos reales el oro está muy por debajo de los años 80 o del 2011, pero si tenemos en cuenta su correlación, que es innegable, con el yield negativo del Treasury, si hay un repunte en ese yield, pues dejará de tener digamos, ese atractivo. Es simplemente una reflexión, sin ningún tipo digamos, de verdad absoluta, pero sí una serie de reflexiones en cuanto al oro que creo que son interesantes de tener en cuenta. Por lo cual, por parte de mercados, yo básicamente ahora entraré a ver los 5 activos, pero sí que les querría hacer unas reflexiones y son las siguientes. La duda, ¿no? Seguimos invertidos con estas recuperaciones, rebajamos la cartera, nos ponemos en liquidez. A ver, yo creo que reducir parte de la cartera si entramos con fuerza en marzo o abril tiene sentido, sobre todo los activos, insisto, como decía al principio, que han sido más o se han beneficiado más de la coyuntura, con lo cual ahí podemos reducir algo lo que es la exposición a renta variable, porque ya sabemos también que los agostos son siempre algo raros y este lo puede ser más por todo lo que hay detrás. A nivel, digamos, de las inversiones a medio y largo plazo, por ejemplo, nosotros tenemos algunas acciones que las hemos comprado a medio y largo plazo y algún cliente ha preferido, después de la buena subida, vender, otros han preferido mantener y también nos parece correcto porque a medio y largo plazo puede tener sentido. Pero sí que es cierto que el tema un poquito que ha ido en contra, ¿no?, de nuestra tesis, y hay que, igual que hemos acertado, pienso, con los 5 activos, quizá en el tema del euro-dólar no esperábamos esta fortaleza del euro, ¿no? Quizá éramos más pesimistas a que se llegara a este acuerdo. Entonces, creemos que ahora sí, a estos niveles, el dólar puede ser otro activo también a potenciar, porque pensamos que a 1,17, a 1,16, por encima de 1,15, entre 1,15 y 1,20, creemos que esto va otra vez a corregir y coger fuerza, o sea, corregir para el euro y coger fuerza para el dólar, por lo cual ese es otro tema que queríamos comentar. Y quizá uno de los temas que, si hace unos meses, uno de los temas que más nos preocuparan es que se desencadenara otra crisis de la deuda como la que vimos en 2010-2012, y eso parece que está más que controlado. Aquí el riesgo, cuando salgamos un poquito, ¿no?, de este día a día, siempre hablando del coronavirus, uno de los aspectos, lo comentaba en un artículo en el Diario de Mallorca no hace mucho, es esta segunda guerra fría,
que la tenemos aquí, que no es un tema de futuro, es un tema de actualidad, es muy presente, y pensamos que esta segunda guerra fría entre Estados Unidos y China está ya claramente, sin ningún tipo de tapujo. Hemos visto cómo expulsaron a la delegación diplomática en Houston, luego han hecho la contrarréplica a los chinos. Creo que vamos a entrar en esa dinámica, porque yo creo que Estados Unidos ya ha llegado al punto en el que cree que desde la entrada en la Organización Mundial del Comercio por parte de China, que China ya se ha beneficiado bastante de todo ello, que es muy fácil para China poder exportar para todo el mundo, pero no es para todo el mundo fácil poder exportar a China, y Estados Unidos está poniendo ese freno, no quiere perder su hegemonía, y no solo Trump, sino cualquier administración, salga Trump o salga Biden en las próximas elecciones de noviembre, va a ir en esa línea, entendemos y creemos. Con lo cual, ese sí es un tema que hay que seguir muy de cerca. Obviamente estamos todos ahora centrados con el COVID y hay que estarlo, faltaría más, las medidas, los fondos de reestructuración y demás, pero paremos mucha atención de nuevo, no a la guerra comercial que hemos visto hace un año, 2, 3, que al final han sido pequeñas escaramuzas, importantes, pero escaramuzas, sino que estemos ya de lleno claramente preparados para ver esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, que bueno, hay que verlo, hay que saber aprovechar eso que pasa en la economía real a nivel geopolítico de cara a los mercados. El riesgo más importante sería que esto volviera otra vez en relaciones internacionales, hablamos de lo que es la balanza de fuerzas. Hay un equilibrio de balanza de fuerzas que son las esferas de influencia. Entonces lo vimos muy claramente cuando el bloque soviético o el bloque americano, que los países se alineaban en una línea o en la otra. Por ejemplo, España, en la dictadura durante 40 años supo jugar muy bien, Franco supo jugar muy bien esa posición de que, a pesar de ser una clara dictadura y no tener acceso a la ONU, pero como era claramente anticomunista, pues en su momento se pusieron las bases militares americanas y se entendió como un país, aunque dictadura, pero dentro de la órbita americana. Eso lo pongo como ejemplo porque creo que eso es uno de los riesgos que podemos tener en los próximos años, es que empecemos otra vez en esas líneas de esferas de influencia. Lo hemos visto muy claro con China, con la nueva ruta de la seda. Con la nueva ruta de la seda, China no solo quiere ganar influencia económica, sino influencia política, geopolítica. Eso también ha asustado mucho a Estados Unidos, porque no ha sido ya esa política de tono bajo o disimulada, sino claramente con Xi Jinping, claramente de, oye, ruta de la seda y quiero el control económico y político de parte de África, por ejemplo. Entonces, este es uno de los aspectos, ya sé que dirán, pero ¿qué nos está contando Robert ahora con todo este tema? Ténganlo muy en cuenta. Es un tema que yo creo que en los próximos años puede ser uno de los aspectos clave para ver y para decidir dónde invertir y cómo invertir en los mercados financieros. Y ya lo estamos empezando a ver, pero aún está todo muy tapado por el COVID. Esto será claramente tema de actualidad en los próximos años. Y además ahora, teniendo en cuenta que en noviembre tenemos las elecciones americanas, pues quizá aún más. Este es otro de los aspectos que quería comentar. A nivel, la clásica pregunta, ¿no? ¿Mejor Europa o mejor Estados Unidos? Nosotros pensamos que Estados Unidos pues siempre es país anglosajón, son rápidos, son eficientes, no están por muchas dudas ni por muchos retardos, con lo cual siempre nos gusta Estados Unidos y hay que seguirla a tener potenciada en cualquier cartera, sobre todo el sector tecnológico, pero Europa sí que es cierto que con en esta mayor integración, este fondo de solidaridad vuelve a cobrar importancia, fuerza y además vemos, como hemos visto al principio, que el índice ha recuperado menos que el Nasdaq, por ejemplo, o que el S&P. Con lo cual, Europa hay que seguir también teniéndola potenciada en las carteras. Y si les parece, para no alargarme mucho más, lo que haríamos ahora es repasar, no voy a entrar otra vez en el detalle de todos y cada uno de los activos, pero sí comentarlos brevemente y ver qué ha pasado. El primero era un bono, esto lo explicábamos, si no recuerdo mal, en abril o en mayo, estos activos, y el primero era un bono investment grade en euros General Electric. Básicamente nuestra tesis en su momento,
Pueden ir a ver la conferencia, la tenemos en streaming en el canal de ISEFI, para vean que lo que digo es lo que comentamos en su momento, y no es a todo lo pasado, sino que en su momento esto ya lo comentamos desde SLM, estos activos. Entonces aquí básicamente, viendo esta gráfica, lo que pasaba es que el diferencial entre el índice de referencia de bonos en euros y el de General Electric era de 15,66 puntos básicos. Entonces nosotros creíamos que podía haber un estrechamiento de ese spread, y así ha sido. Así se ha producido, es del 8,25, por lo cual ha ido subiendo ligeramente, alrededor de un 4,33%. La línea esta vertical es, se lo decía antes, era mayo entonces, perdón, les decía abril, era mayo. Cuando lo hablábamos en mayo, en la conferencia de los 5 activos, pues aquí es cuando hablábamos de este activo, y ven que ha ido más o menos moviéndose en lateral, algo de ganancia, pero en lateral, pero sobre todo ha ido cerrándose ese spread, que es la tesis que teníamos detrás para invertir en este bono. Por lo cual, primer bono, buena decisión haber entrado en este bono en mayo. Otro bono, este era un bono investment high yield de una eléctrica chilena, que en este caso eran dólares americanos. Ya les digo que la parte del dólar, si no hay que hacer el cambio no pasa nada, pero si quisiéramos hacer el cambio, pues el dólar ha ido en contra, porque desde los mínimos, bueno, no, desde los mínimos a 1,08. Cuando hicimos esto en mayo, vamos a ver, porque esto estamos hablando de mayo, y el dólar, si me permiten, vamos a ver un momento. Si estamos hablando de mayo, pues sí, estamos hablando alrededor de 1,10 aproximadamente. Entonces, como este bono está denominado en dólares, sí que es cierto que el dólar nos ha ido en contra, pero si tenemos una cuenta en dólares, pues los abonos de los cupones tienen dólares y no hay que hacer el cambio en ese momento, que no es el momento conveniente, ¿no? Cuando va contra el euro, ¿no? Que se va depreciando el dólar. Pero lo que es el bono en sí, y volvemos, perdón, aquí está. Pues también aquí tenemos la línea roja, aquí teníamos un spread, esto todo es en base 100, y teníamos un spread de 20 puntos y está actualmente en 14,48. El bono ha subido casi un 14%, por lo cual otra decisión de inversión que creo que servía para aprovecharnos de las oportunidades que nos dio en su momento el COVID. Luego, el fondo de inteligencia artificial, ese es un fondo que, bueno, es de película este fondo, porque fíjense que tenemos el fondo aquí, que es el verde. Ahora aquí yo me tapo y no veo, pero es alrededor de, parece que era un 150 y pico %. Es decir, la evolución de este bono ha sido espectacular. Si lo comparamos con el índice tecnológico, incluso lo hemos visto antes, el índice tecnológico, ¿no? Un 120% desde principios de año. Es que esto también ha mejorado el índice tecnológico. En este caso queríamos, cuando hablamos en ese momento, el spread era de un 12%. Ahora es de más de casi el 30%. Es decir, incluso aquí buscamos lo contrario, obviamente, que se amplíe el spread, porque significa que nos alejamos mucho más, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, desde que hablamos, ha sido un 18%, pero para quien entrara antes, pues este es un fondo, fíjense, que en lo que va del año lleva un 41%. Es un fondo volátil, atención que la volatilidad es del 32,79, incluso ha sido un poco más de cuando hablábamos en mayo, pero es un fondo que a nosotros nos parece muy, 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 muy interesante. Aquí hay toda la explicación. No se basa en todo lo que es la inteligencia artificial. Y luego la compañía, otra compañía que también, pues en su momento, en mayo, la comentábamos, era Teladoc Health. En ese momento, cuando hablábamos de esta compañía, pues resulta que no conseguía, lo tenemos aquí, batir los $200, lo hablábamos aquí, se acercó, luego cayó, pero una de las tesis nuestras era que en algún momento llegaría a romper los 200 y cogería fuerza, que es lo que está pasando actualmente. Pues la tenemos ayer, cerró, lo tenemos aquí, parece que eran 214. 214. La evolución pues también bastante espectacular, porque fíjense que lo tenemos aquí, perdón,
El Teladoc, desde que lo hablamos en abril-mayo, pues ha subido un 27,38%, el Nasdaq un 19% y el S&P 500 un 12,84%. Pero es que desde principios de año, pues lo que les decía antes, ¿no? Pasa que no lo tenemos ahora aquí. Es que se me pone mi cara aquí. A ver si la puedo mover. Perdón, ¿no? Un momento. Porque me da la sensación que la puedo mover. Ah, perfecto. Pues en base 100, si cogemos no desde principios de año, desde noviembre del 2019 estamos hablando de que quien hubiera puesto 100.000 euros tendría 268.000. La evolución ha sido espectacular de este fondo. Pensamos que es un fondo para el futuro y este es uno de esos fondos que decíamos, por ejemplo, que lo podemos mantener o lo podemos vender en parte, ¿no? Dependiendo de lo que pase. Nosotros somos más de mantener. Luego vamos a ver el tema del Brent. Aquí es un fondo cotizado, lo que hace es replicar el Brent. Y en este caso, pues aquí también vemos que el ETF ha subido un 33,52. No tiene una beta del 1, la beta es del 0,82, por lo cual replica no toda la subida íntegra del Brent, porque el Brent ha subido un 47,13% desde que lo recomendamos, y el ETF ha hecho un 33,52, sigue siendo espectacular, pero bueno, que tengamos en cuenta que a veces pues pasa eso con los fondos cotizados, que puede que no tengan exactamente la misma, no tenga una beta de una correlación del 100%. Hace tiempo, después de la recuperación inicial, que el Brent está pues, en esos 40 y el New York Texas Intermediate igual, están esos 40, 41, y me parece que en 41 estaba el New York y el 43 el Brent, nos vamos moviendo en esos 40. Después de esta subida inicial, pues está en un movimiento más lateral, pero bueno, poder mantener esos 40 y no caer por debajo de 40, pues le va cogiendo una cierta solidez. Y por mi parte, pues no mucho más. Estaré encantado de responder a las preguntas que tengan, pero ya han visto que los 5 activos recomendados por SLM en su momento pues han sido un éxito y la situación de los mercados, pues lo que hemos comentado. Hay unas ciertas dudas, no hay tampoco ese negativismo que veo y leo en algunos medios especializados, pero sí que hay que estar atento de cara al periodo estival. Vamos a ver si dejo de compartir pantalla. Que no sé cómo se hace ahora mismo. Para ir ahora aquí. Bien. Para ver si hay alguna pregunta. Es que antes me ha parecido que salía alguna pregunta. A ver. No. A ver aquí. Bueno, pues nada, pues si no hay ninguna pregunta, un placer, como siempre. Cualquier duda en info@slm-medioafi.com. Pregunta, viene una pregunta, perdón. Dice, debido a la inyección de liquidez del Banco Central, la leo tal como me llega en el chat, debido a la inyección de liquidez del Banco Central Europeo, el euro se ha apreciado muchísimo. A criterio personal, ¿crees que puede haber paridad en un futuro no muy lejano o que se moverá sobre el 1,10 dólar por cada euro? Es decir, mira, si ahora estamos en 1,17 aproximadamente, y debido, como os decía, a esta fortaleza de Europa, ¿no? esta mayor integración, esta mayor solidaridad, yo creo que estamos más cerca del 1,10 que del 1,1, ahora mismo. Más cerca del 1,10, o como objetivo más el 1,10 que la paridad. Pero también es verdad que toda la inyección monetaria del Banco Central Europeo, eso debilita tu moneda, pero es que la FED también está inyectando mucho dinero, por lo cual yo más que, es decir, ahí son dos partidas que están haciendo lo mismo, los dos bancos centrales están debilitando a su moneda, pero para mí viene más por el tema del COVID más descontrolado en Estados Unidos, con más
dudas sobre su efecto en el PIB americano. Y, insisto, soy muy pesado en esto, pero creo que es bastante histórico y quizá no seamos conscientes de la importancia en este acuerdo del Next Generation, este Fondo de Recuperación Europeo, que junto a los otros, el presupuesto más el otro que ya hicieron, estamos hablando de más de casi 2,4 billones, y eso le da mucha fortaleza a Europa y al euro. No sé, ¿alguna pregunta más? Teladoc es una opción para mantener a largo plazo, sin duda. Teladoc, a pesar de que su movimiento o su velocidad en la subida podría ser una acción, como decía antes, coyuntural, que se ha aprovechado de la coyuntura, por lo cual se podía entrar y salir, sí, pero es una opción para tener a medio y largo plazo, porque creemos y pensamos que el futuro de lo que es todo lo que es la telesalud, no solo la telesalud, el teletrabajo, la telesalud, el teletodo, es decir, todo lo que estamos descubriendo con el smart working o con las visitas no presenciales de salud a través de Teladoc, eso es el futuro, porque descongestionas lo que son los sistemas nacionales de salud y creemos que tiene mucho recorrido. Pero sí que es cierto que si en algún momento vemos claramente de que están 215 y vienen unos días aciagos para los mercados y pueden haber bajadas y pierden los 200, si alguien sale, es salir para volver a entrar más barato. Pero hay que estar atento para hacer esto. Si no, mantenerse en la acción y a medio y largo plazo, desde las acciones, creemos, nos podemos equivocar porque nadie puede ver el futuro, pero yo la comparo un poquito como el Google o el Amazon de la sanidad. Es decir, los que invirtieron en las FANG, las Facebook, las Amazon, todas estas, las Netflix, pues han ido subiendo. Y aquí yo veo algo muy similar, muy similar. Sí, sí. El fondo Chequier también pensamos que hay que mantenerlo a largo plazo, pero ahí, digamos, lo que sí que puede ser interesante es, una vez hecha la aportación inicial o la parte del capital que queramos tener allí, es poder ir haciendo entradas adicionales en momentos de repuntes, de recortes. No tiene recortes, últimamente no ha tenido recortes importantes, pero los puede tener, porque es un fondo con una volatilidad superior al 30%, por lo cual la volatilidad es muy importante. Por lo cual ahí sí que yo lo que diría es mantener la parte principal, pero aprovechar posibles recortes para ir entrando, porque entonces vamos entrando a mejores precios y a largo plazo podemos tener un resultado muy importante. Es también el futuro, todo el tema de la inteligencia artificial. Además, tuve la suerte de conocer ya hace un tiempo en Valencia, en una reunión con gestores de fondos de todo el mundo, al gestor del fondo Chequier y me gustó mucho. El sentido común, la humildad, la manera como buscaba las empresas, el equipo que tenía, porque es un fondo en el que SLM tiene mucha confianza. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, a ver que no... Si no hay ninguna pregunta más, un placer, como siempre. Buen verano. Nos vemos, a ver si puede ser, ya tengo ganas de hacer alguna conferencia, ya tenemos ganas en SLM de hacer alguna conferencia presencial en nuestras oficinas en septiembre, pero por el momento pues vamos aprovechándonos de la tecnología, del teleconferencias, el streaming y todo esto, igual que Teladoc. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, buen verano.